Continuamos con este análisis de la temporada número 6, episodio número 4 de Boku no Hero Academia. Si te está gustando lo que estás escuchando, te invito a que le des clic en suscribirte, también a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando llegue un nuevo video. Y por supuesto, compártelo, escribe tus comentarios para ver cuál es tu postura respecto a lo que hemos dicho de esos personajes. Continuamos. En Boku no Hero hay muchos simbolismos, demasiados. Y uno de los que para mí resaltan más es el uso de las manos para mostrar por una parte cosas como la protección, ayuda al necesitado y entrega, y por otra parte destrucción, abandono, manipulación y egoísmo. No es coincidencia, por ejemplo, que Deku al principio del anime se lastime constantemente las manos, simbolizando que está en una transición en lo que es capaz de llevar lo que hay en su corazón y en su mente a su físico, es decir, la ayuda a otros. Mientras su cuerpo se acostumbra a lo que su alma ya siente para proteger a la gente, él sufre esta transición. Otros personajes, por ejemplo, como Shigaraki, pues no se diga, ¿no? Su cuerpo está cubierto de manos, su primer traje. Y después se nos revela el por qué, ¿no? Porque él conserva las manos de sus parientes que asesinó en este despertar de su quirk. Y para él son recordatorios bastante lúgubres, en este caso de diferentes intenciones. Por ejemplo, su padre querer manipularle, su hermana, su abuela y su madre querer alcanzarle, amarle y ayudarle, y carga esta contradicción que se convierte como su símbolo, ¿no? Cuando toca a la persona la destruye. All Might, ni se diga, él estaba cargando el destino de toda la sociedad en sus manos. All for One, en este caso, tocaba a las personas para quitarles sus dones y las volvía a tocar para dárselos, ¿no? Como he dicho, en la parte negativa, el uso de las manos indica destrucción, abandono. Cuando una persona decide no ayudar a un niño, es como que retrae sus manos de su ayuda, ¿no? Manipulación, egoísmo. En resumen, también puede significar poder en su estado más puro. Michel Foucault reflexiona largamente sobre el ejercicio del poder. Vamos a ponernos un poco filosóficos con este asunto de las manos y el poder. Él crea un término llamado biopoder, que se define de forma muy somera. No voy aquí a hacer todo el discurso que desarrolla Foucault, como la capacidad de gestionar la vida, de administrar la vida de otras personas. Por ejemplo, el hecho de que existan vacunas que prolonguen nuestras vidas y sistemas de salud que lo hagan, quizás esconde, por ejemplo, el deseo de los gobiernos, empresas, entes que controlan de prolongar la vida de sus obreros, de prolongar la vida útil de sus herramientas, por así decirlo. Para el caso que estamos analizando, pensemos en la ciudad de Boku no Hero, donde hay entes que te sirven, para que la sociedad continúe como está, y entes que no te sirven. Foucault decía que siendo la sociedad un cuerpo, el cuerpo lo que hace para prolongar su existencia es buscar expulsar a los organismos extraños que amenazan la salud social. En Boku no Hero es un recurso recurrente que algunas personas sean excluidas por su apariencia o por lo lúgubre de sus dones. Hemos platicado de Toga, por ejemplo, que ella puede copiar la apariencia de las personas bebiendo su sangre. Y ella desde pequeña desarrolla una filia a la sangre y a matar. No ve ella malo tomar la sangre de un pajarito o de un compañero, aunque le haga daño, con tal de mostrar esa filia hacia la sangre, y porque en sus términos es la forma en que ella ama. Ella dice que si a una persona le es normal expresar su amor a través de besos y caricias, porque no entienden que para ella lo normal es expresarlo a través de comer su sangre, de beber su sangre, perdón. Entonces, para el universo de Boku no Hero, más bien para la sociedad de Boku no Hero, ahí en Japón, esos organismos extraños, anómalos, anormales, tienen que ser relegados, aventados debajo de la alfombra, porque pueden hacer daño al tejido social. Y finalmente esto es una crítica, muy al estilo también X-Men, de lo que hace la sociedad a aquellos que considera subnormales o anormales. Los organismos extraños o anormales, continúa postulando Foucault, son definidos por los miembros normales, a quienes por regla general poco les importa su rehabilitación.
y que excluyen y aíslan en clínicas y cárceles. Foucault hace un estudio de lo que pasa en penitenciarías y también en clínicas psiquiátricas, también en hospitales, y concluye que esto es lo normal que ocurre, o más bien ese es el común, que la gente que se dice normal pone las reglas en saber, en conducta, en cómo debes lucir. Y ellos determinan quiénes están fuera de lo que debe ser la normalidad. Entonces tienen esos lugares de control donde ponen, digamos, bajo la alfombra a aquellos seres que no cumplen con la normalidad. Y como he leído, esto no es para ayudarles, no es para integrarlos, no es te voy a ayudar a ser parte de mí, o sea, voy a compartir esto contigo para que estemos bien. Según Foucault, estas instituciones sirven más bien para recluir y dejarlos controlados, donde no estorben ni nos dañen la vista. Foucault después extiende esta idea de los centros de reclusión a absolutamente todo. Dice que cada regla de cada institución sirve para este mismo fin, para alienar a las personas que no cumplen con esa normalidad. Según el expresidiario Pablo Alamazmorra, le recomiendo ahí su canal de YouTube, las cárceles no ayudan a la reformación de la mayoría de los criminales. Él da un ejemplo bien concreto, dice que en el caso de los violines, y aquí les dejo su imaginación a quién se refiere, lo que pretende ser un castigo para ellos, es decir, el privarles de su libertad, muchas veces termina siendo más bien un pase a una vida holgada y auspiciada por el gobierno. Si estos personajes usan bien sus cartas, si las personas entienden cómo se maneja una cárcel, saben a quién sobornar, saben con quién pedir las cosas, saben incluso aparentar la ayuda de los capellanes en la prisión, podrían hacerse de cierta reputación que podría ponerlos inclusive en un estatus de más placer y tranquilidad que si estuvieran fuera de la cárcel. Hay esta paradoja de que algunos criminales con crímenes realmente nocivos para la sociedad viven mejor que otros reclusos que robaron un pan o se metieron con la persona equivocada y, por ejemplo, como Twice, fueron incriminados por algo que no debían de hacer. La gente que es simplemente astuta, aunque haya crímenes graves en su historial, se sabe mover y sabe controlar la situación. En el peor de los casos, en el caso en que las personas efectivamente reciban castigos brutales, no siempre esto causa que haya una reformación en la persona, más bien que se reúne el odio, resentimiento a la sociedad o inclusive el hambre y sed de continuar delinquiendo, de modo que cuando se obtenga la libertad o se tenga un poco de poder, se va a usar para seguir delinquiendo. Aunque Twice no tocó ningún tipo de penitenciaría o centro de adaptación, para Foucault, él diría que él finalmente tocó una institución, o algunas instituciones más de control, como fue su orfanato. Solamente hay una viñeta que muestra que Twice pasó por allí. Él mismo dice que se escapó en algún momento, no sabemos por qué, pero podemos intuir muy fácilmente que no encontró apoyo o el apoyo que él creía necesitar. Si hubiera encontrado una persona que le ayudase genuinamente, y quizás no burócratas que estaban solamente teniéndole como una estadística más, probablemente se hubiera quedado, probablemente hubiera pasado su duelo y su adolescencia y las etapas clave de su vida allí. Pero recordemos, él estaba más o menos en secundaria, había muy poco tiempo para que él tomase la mayoría de edad, si no es que ya la tenía para ese momento. Se decide fugar, y creo que en nuestros sistemas, cualquiera que sea, o sea, tiene un punto Foucault, muy poco se ve específicamente por el bienestar de la persona. Sí, están los lugares donde se pretende de forma oficial ayudarles, pero terminan siendo más estadísticas, números, nombres vacíos, se despoja al individuo de su rostro, su identidad, y bueno, tampoco es una acusación directa sobre las personas, simplemente está configurado para atender en lo superficial. Mientras se cumple la mayoría de edad y pueda hacerse cargo de su vida, el huérfano solamente recibe lo mínimo. No estoy diciendo con esto que no existen tampoco lugares donde haya personas que se preocupen genuinamente por los huérfanos o por los reclusos, pero tristemente es la minoría, sobre todo pensando en la cantidad de personas que están en los penales o en los reclusorios o en
los centros de adaptación para jóvenes, ¿no? Twice también fue echado debajo de la alfombra. No hubo persona, por lo menos del lado de los héroes o del lado de la policía, del gobierno, que ayudase genuinamente a Twice, salvo las personas en la liga de los villanos. Pese a lo vivido, Twice buscó un trabajo, y eso es muy importante. He dicho en la introducción que, según el Joker, solamente basta un día para que destruyas tu vida. Y creo que en las películas esta misma acusación a la humanidad se repite, pero en la película las personas que supuestamente iban a actuar de forma agresiva se comportaron bien. Entonces Twice también va por la misma línea. Él aguanta vara, como decimos aquí en México, y pese a lo que le había pasado de saberse huérfano, intenta ir por el camino correcto, consigue un trabajo y le van las cosas temporalmente bien. Pero las circunstancias, como pasan en Latinoamérica constantemente, vuelven a pegar. Y entonces él toma el camino más corto y usa de su don para volverse un criminal. Principalmente cuando llega a la Liga de Villanos, esto se motiva porque quien le tiende la mano es Toga. El problema aquí es que la persona que le tendió la mano está por lo menos igual de rota que él, por lo menos, quizás incluso un poco más rota. Entonces difícilmente va a lograr ser empático con la totalidad de la sociedad. Entonces tenemos dos cosas que empujan a Twice, o quizás más. Tenemos una sociedad que no ha hecho su labor con él. Tenemos circunstancias que han pasado en su vida, que le han orillado a tomar decisiones importantes. Y tenemos un grupo de personas rotas que sí le dicen, ven conmigo. De hecho, en lo que he dicho acerca de las manos, vemos que no solamente los malos rechazan y manipulan, a veces también tienden la mano. Para manipular sí, pero por ejemplo, All for One tiende la mano a Shigaraki. Y es muy curioso esta parte donde él anhela haberse encontrado con un héroe que le tendiese la mano, o cualquier persona, que alguien le dijera, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Quien le tiene la mano es un villano, y él, como también lo hace Twice, le jura fidelidad a la única figura de autoridad que de alguna forma le convenció de que se preocupaba genuinamente por él. Lo inminente ocurrió, pasó lo de Hawks, había otra mano que se extendió y él decide rechazarlo. Quizás si hubieran sido otras circunstancias, Hawks y Twice hubieran sido buenos amigos, pero eso nunca lo sabremos. Esto es de Toque a Jerusalén Semanal. Regresamos.